¿Qué es la espirometría? La espirometría es el estudio que permite medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona, es decir, el volumen de aire, y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración, es decir, la velocidad del flujo de aire. Esto con el fin de diagnosticar y hacer seguimiento a ciertas patologías respiratorias. Se utiliza un dispositivo manual denominado espirómetro. Este consta de un sistema de recogida de aire que puede ser de fuelle o campana y de un sistema de inscripción montado sobre un soporte que se desplaza a la velocidad deseada. Principales parámetros espirométricos. La capacidad vital forzada es la máxima cantidad de aire que se puede movilizar en un ciclo ventilatorio, pero de manera forzada y con la máxima rapidez que el paciente pueda producir. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es la cantidad de aire expulsado durante el primer segundo de la expiración máxima, realizada después de una inspiración máxima. El índice de Tijnov es la relación en porcentaje de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Los valores normales de estos parámetros espirométricos son los siguientes. La capacidad vital forzada debe ser mayor al 80%. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo debe ser mayor al 80%. Y el índice de Tijnov debe ser mayor o igual al 70%. Importante tener en cuenta que dependiendo de la edad, el índice de Tijnov cambia. Es decir, que para un adulto mayor este valor puede disminuir y ser menor del 70%. Las curvas espirométricas normales encontramos la curva de flujo-volumen y curva de volumen-tiempo. Dentro de la curva de flujo-volumen, esta relaciona el flujo expirado en cada instante con el volumen expirado en ese instante. Son más difíciles de interpretar que las curvas de volumen-tiempo, pero a cambio aportan más información clínica y técnica por lo que son de elección. Como vemos en la figura de la curva de flujo-volumen normal, observamos que esta tiene una fase de ascenso rápido hasta llegar al flujo expiratorio máximo o peak flow y luego un descenso más lento, pero prácticamente en línea recta hasta que alcanza la línea de base, momento en que señala la capacidad vital forzada. El BEF1 es calculado por el propio espirómetro y si es normal, suele estar en la última parte de la línea descendente. En la curva de volumen-tiempo, esta relaciona el volumen expirado con el tiempo empleado para la expiración. Son las más intuitivas y las más fáciles de interpretar. En la figura de la curva de volumen-tiempo normal se puede ver representado cómo se calculan los valores de BEF1 y capacidad vital forzada. Dependiendo de la alteración respiratoria, existen tres patrones espirométricos diferentes: el patrón obstructivo, el patrón restrictivo y el patrón mixto. Patrón obstructivo. Se caracteriza por tener el índice de Tijnov bajo, es decir, menos del 70%. El BEF1 está disminuido, menor al 80%, y la capacidad vital forzada se encuentra normal, es decir, mayor al 80%. En cuanto a las curvas del patrón obstructivo, vemos que la curva de flujo-volumen hay una obstrucción que se manifiesta en la parte descendente de la curva, en la que aparece una concavidad que será tanto más pronunciada cuanto mayor sea el grado de obstrucción. De la misma forma, el valor de flujo expiratorio máximo está disminuido y será mucho más cuanto mayor sea la obstrucción. En la curva de volumen-tiempo se puede apreciar cómo la pendiente de la curva es menor que en la curva normal, con una expiración más prolongada, aunque en la figura solo se han registrado 7 segundos, si el paciente siguiese soplando, la curva aún subiría algo más. Dentro de las causas del patrón obstructivo encontramos patologías características como son el asma y el EPOC, pero también la podemos observar en pacientes con bronquiectasias, bronquiolitis, entre otras. Patrón restrictivo. Se caracteriza por el índice de Tijnov dentro de los valores normales, es decir, mayor o igual al 70%. El BEF1 está disminuido, menos de 80%, y la capacidad vital forzada también disminuida, es decir, menos del 80%. En cuanto a las curvas del patrón restrictivo, vemos que en la curva de flujo-volumen su forma se asemeja a una curva normal, pero en miniatura. Tiene una fase inicial de ascenso rápido, pero el flujo expiratorio máximo está muy disminuido. La fase de descenso es una pendiente en línea recta, pero acaba pronto, lo que significa que la capacidad vital forzada está también disminuida, en este caso es de apenas 1 litro.
En la curva de volumen-tiempo se ve igualmente que su forma nos recuerda a una curva normal en miniatura. El BEF1 es bajo, pero como la capacidad vital forzada es igualmente baja, la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada permanece dentro de los límites normales. Dentro de las causas del patrón restrictivo encontramos patologías en donde hay una disminución de la capacidad pulmonar, como por ejemplo en neumoconiosis, edema pulmonar, lobectomía, enfermedad pulmonar intersticial, entre otras. Patrón mixto. Se caracteriza por tener un índice de TIF-NOT disminuido, es decir, menor del 70%, un BEF1 bajo, menor del 80%, y una capacidad vital forzada también disminuida, es decir, menor del 80%. En cuanto a las curvas del patrón mixto, que es una combinación de patrón obstructivo y patrón restrictivo, vemos en esta ocasión que la curva de flujo-volumen parece una miniatura, pero no de la curva normal, sino de la obstructiva. El flujo expiratorio máximo es muy bajo y la capacidad vital forzada es igualmente baja, aunque la morfología de la curva es obstructiva. En la curva de volumen-tiempo, la morfología es igualmente obstructiva, con un BEF1 bajo y una expiración prolongada, pero con una capacidad vital forzada baja, y con una relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo y capacidad vital forzada baja. En la figura puede verse que el BEF1 es apenas el 50% de la capacidad vital forzada. En las causas del patrón mixto, por ser una combinación de ambos patrones, tanto obstructivo como restrictivo, un ejemplo claro puede ser un paciente con EPOC y con neumonía. A continuación, mostraremos un video corto sobre las instrucciones generales y la forma de realizar correctamente la maniobra. Bienvenido, vamos a hacerte un examen en el cual vamos a verificar la capacidad de tus pulmones para descartar alguna enfermedad que tengas en ellos. Vamos a realizarlo con este instrumento, en el cual consiste en esta boquilla, que vas a introducir en tu boca, en la cual vas a inspirar profundamente y vas a botar el aire completamente. Vas a ponerte estas pinzas en la nariz para que no haya ninguna alteración. Él te va a hacer el registro de tu respiración. Te pones las pinzas, introduces la boquilla completamente en tu boca y cuando yo te diga, realizas la inspiración y la expiración forzada.